Buenas noches, Dan. Buenas noches, Eliana. Buenas noches, Hernán. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Joel. Buenas noches a todos. Espero que pasaron un día muy lindo. Les hablo acá desde Punta del Este, Uruguay. Y vamos a estudiar hoy el segundo capítulo de las leyes de Mamrim, de las leyes de rebeldes. Es un tema sumamente interesante. Hoy hubo calor, sí. Hoy hizo calor, pero no es insoportable, es soportable. Así que por ahora estamos bien. Bueno, entonces en el capítulo de hoy vamos a ver el tema de el segundo capítulo de las leyes de Mamrim, de rebeldes. Siguiendo el tema de ayer, tema sumamente interesante, que es el poder que tiene la corte judía de establecer nuevas leyes. Todo el tema de la Torá oral, como hablamos ayer, y aquellos que no estuvieron o que lo quieran repasar, ya subimos ese shiur, esa clase, a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a seguir viendo sobre ese tema, un tema que es muy interesante. O sea, ¿cuál es el poder? De vuelta sobre el poder de la corte, ¿cuándo puede la corte instituir nuevas leyes? ¿Cuándo no? Eso es lo que vamos a ver hoy. El shiur de hoy fue sponsoreado, fue dedicado en memoria de Zisel Bat Yehuda, una mujer muy querida que hoy de noche es el aniversario de su fallecimiento, el Yortzeit. Entonces fue dedicado, que su neshama tenga una aliyá, que su neshama tenga una elevación y que solo deriven muchos najes de todos sus descendientes. Dice el Rambam así, Hilchot Mamrin, Perek Sheni, Halacha Aleph. בדין גדול שדרשו באחת מן המידות, כפי מה שנראה בעיניהם, שהדין כך ודונו דין. ועמד אחריהם בדין האחר, ונראה להם טעם אחר לסתור אותו, הרי זה סותר ודן כפי מה שנראה בעיניו. שנאמר, ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, אינך חייב ללכת אלו אחר בדין שבדורך. Dice el Rambam así, vimos ayer que hay tres tipos de instituciones rabínicas, tres tipos de leyes, que es lo que nosotros llamamos leyes rabínicas. ¿Ok? Está la primera categoría, que es la categoría más común, que eso es cuando nuestros sabios nos enseñan la explicación de ciertas cosas que están claramente estipuladas en la Torá. Que eso es la tradición que fue pasada de generación en generación por Moshe Rabbeinu. Y cada corte sabe claramente esa tradición. Cuando la corte dice, esta es la explicación de tal cosa que dice en la Torá, eso es algo que nadie discute, ninguna corte puede discutir porque eso viene de tradición. Ese es un tipo. Después está el tipo cuando nuestros sabios no recibieron algo en tradición, pero de acuerdo a las 13 reglas generales que decimos todos los días en la tefilá, antes de empezar la tefilá, lo decimos todos los días, acá en el Sidur en castellano, Tilat Hashem, la Braita de Rabbi Ishmael, muy bien, como dice Jaime, dice así, vamos a leerlo. Lo voy a leer solo rápidamente, no vamos a entrar en todo en cada uno de los temas, pero solo para que tengan una idea. Dice así, Rabbi Ishmael dice, la Torá se interpreta mediante 13 reglas. Número 1, una conclusión derivada de una premisa menor o una conclusión más indulgente a una más importante o estricta y viceversa. Número 2, una analogía entre dos leyes establecidas sobre la base de las expresiones idénticas en el texto bíblico. Número 3, un principio general derivado de un texto bíblico o de los textos bíblicos conexos. Es aplicable a todos los casos análogos, aunque no especificados en detalle. Número 4, cuando una norma general está seguida de un particular explícito. La norma se limita al particular concreto. Número 5, cuando una especificación está seguida de una norma general, todo lo que está contenido en la norma general se aplica.
Número 6, cuando una norma general está seguida de una especificación y luego nuevamente de una norma general, la ley es aplicable únicamente a los casos que son análogos a la especificación. Número 7, cuando una norma general exige una especificación concreta, en aras de la claridad, la norma general no se limita al particular especificado como sucede en la norma 4, de manera análoga. Cuando una especificación exige una generalización en aras de la claridad, la generalización no tiene el vasto alcance de la norma 5. 8. Cuando un caso particular que estaba incluido dentro de una ley general se destaca a fin de instruirnos sobre algo nuevo, este se destaca no solo por impartir una enseñanza sobre el propio caso, sino que debe aplicarse a la totalidad de la ley general. Número 9. Cuando un caso particular que está incluido dentro de una ley general se destaca para agregarse otra disposición análoga a la ley general, esta se destaca a fin de reducir y no de aumentar la severidad de aquella disposición. Número 10. Cuando un caso particular que está incluido dentro de una ley general se destaca para agregarse otra disposición distinta de la disposición general, este se destaca a fin de, en algunos aspectos, reducir y en otros incrementar la severidad de la disposición. Número 11. Cuando un caso particular que se incluye dentro de una ley general se destaca con una nueva estipulación, las estipulaciones de la ley general ya no se aplican a este, a menos que la Torá indique expresamente que sí se aplican. Número 12. El significado de un pasaje puede deducirse de un contexto o de un pasaje subsiguiente. Y número 13. Análogamente, cuando los dos pasajes bíblicos se contradigan entre sí, el significado podrá determinarse mediante un tercer texto bíblico que los reconcilia. ¿Ok? Esos son los 13, las 13 reglas mediante los cuales la Torá se interpreta. Ya sé que no, que como dice acá Jaime, se merece un shiur en especial este tema, pero solo para darles una idea. O sea, hay 13 maneras, 13 reglas sobre las cuales se deriva las leyes de la Torá. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo tipo de institución rabínica, cuando los rabinos deducen usando esas reglas algo que dice la Torá. Y el número 3 es, como también mencionó Jaime, la Gzeirá o la Takaná. Eso es lo que hacían los sabios, a veces creaban un cerco alrededor de las leyes de la Torá. Por ejemplo, el tema de Arbit, como mencionamos ayer, ese ejemplo. Que bíblicamente uno puede decir el Shema de la noche, el Shema Israel, que hay que decirlo de mañana y de noche. Bíblicamente uno lo puede decir hasta que suba el alba, porque ahí es cuando se termina la noche. No obstante, nuestros sabios instituyeron que no se diga después de la medianoche. ¿Para qué? Para que una persona no se llegue a olvidarse y perderse el horario de decir el Shema. Entonces acá tenemos los 3 tipos de instituciones rabínicas. Entonces dice el Rambam en Alajá Aleph que cuando una corte estipula una ley basado en la manera como ellos entienden, basándose en las 13 reglas generales que acabamos de ver, y después viene otra corte y entiende distinto la manera de cómo deducir esas 13 reglas, ¿cómo deducir esas 13 reglas? ¿Sí? Entonces, ahí dice el Rambam, uno tiene que seguir a la corte que está en su ciudad, a la corte que está en su lugar. ¿Por qué? Y eso se aprende lo que dice en Dvarim 17.9, en Deuteronomio 17.9, que dice, uno tiene que ir al juez que va a estar presente en esa época. O sea, uno no tiene que ir y buscar y reconciliar lo que dice la corte en su época con lo que dice la corte en la época pasada. Sino uno tiene que ir a los jueces que están en su ciudad en ese momento y basarse en lo que ellos dicen. Ahora en las próximas alajot vamos a ver que no es siempre así. Y eso es lo que vamos a tocar un poco en este capítulo. Dice el Rambam Alajá Bet, Bedim shekazuru gzeira o tiknu takana v'hiniku minag upashat hadavar b'chol Israel v'amad yachlem betin האחר וביקש לבטל דברים הראשונים ולעקור אותה התקנה ואותו הגזירה ואותו המנהג אינו יכול עד שיהיה גדול מן הראשונים בחוכמה ובמניין. Dice el Rambam acá algo muy importante, que es que en el caso que una corte va y establece una ley o una costumbre en algún lugar, y esa ley que ellos establecieron fue aceptado por la gente de esa época,
Dice, una corte posterior no puede anular esa costumbre o esa ley que ellos establecieron si es que esa corte posterior no es superior a la corte previa en inteligencia y conocimiento, en inteligencia y en números. O sea, que tengan más alumnos, la nueva corte tiene que tener más alumnos, o sea, tiene que ser una corte con más influencia, con más importancia y con más conocimiento. Simplemente el jefe de esa corte tiene que ser una persona con más conocimiento. El jefe de la corte. Dice así, Afilu batal atam shebigdalo gazru harishonim o itkinu en achronim yochol batel ad sheyek dolim mehem, dice el Rama. Inclusive, algo muy importante, inclusive si fue anulada la razón, inclusive si fue anulada la razón por la cual la corte primera instituyó la institución que ellos instituyeron, la ley o la costumbre esa fue instituida por alguna razón quizás local o temporal. No obstante, dice el Rambam, para que una corte posterior pueda erradicar, pueda cancelar esta nueva ley o esta nueva costumbre que fue implementada por una corte previa, tiene que tener conocimiento y influencia mayor a la primera. Dice el Rambam, esto que nos referimos que tiene que ser mayor en números. ¿Cómo puede ser mayor en números si la corte, la gran corte, la suprema corte en Jerusalén siempre tenía 71 jueces? Dice, dice, no se refiere a la cantidad de jueces que están presentes, que son activos en la corte, sino se refiere a la cantidad de rabinos, la cantidad de jajamim que aceptaron el yugo de esa corte, o sea, que no discutieron en el momento que fue instituida esa ley nueva o esa regla nueva. Entonces, es como que se suman esa cantidad de jajamim a los 71. Entonces, si la segunda corte tiene un jefe de la corte, como vimos extensamente al principio de este libro, que cada corte tenía un Av Bet Din, si él es más conocedor de la Torá que el previo, y la segunda corte, la corte de ahora, tiene también mucho más influencia, o sea, cuando ellos quieren ahora cancelar esta nueva ley o esta nueva costumbre que fue establecida por la corte previa, tienen más sabios que están de acuerdo con el hecho de que ellos lo quieren cancelar, tienen más sabios de acuerdo con ellos que la cantidad de sabios que hubieron de acuerdo con la corte previa cuando ellos establecieron esa nueva ley. Entonces, solo ahí pueden cancelar, pueden anular esa nueva ley. Dice Rambam, inclusive si esa ley solo fue establecida por un tema provisorio, no importa, siendo que esa corte tenía más influencia y tenía más conocimiento, no se puede anular esa nueva ley. Ahora continúa el Rambam explicando cuándo es que hicimos todo esto. La Hakim el Bamed Varim Amurim dice Betvarim shelo asru otam kedei lasot siag la Torah la kishal dinei Torah. Betvarim shelo betin igzol lo asram lasot siag im pashat isuram bechol Israel en betin gadol acher yachol elakram latiram afilu haya gadol min rishonim. Dice el Rambam, cuando decimos que una corte posterior, si tienen más conocimiento y más influencia, pueden cancelar, pueden anular una nueva ley que establecieron los sabios previos, eso solo si fue algo que realmente ya pasó. O sea que no se necesita que esta ley siga estando en pie. Pero en el caso que se necesita, por ejemplo, en el caso que la corte previa estableció un cerco, como explicamos antes, porque la gente necesitaba alguna barrera o alguna advertencia para no llegar a transgredir alguna de las órdenes bíblicas. Entonces dice el Rambam, si todavía existe ese temor y esa posibilidad de que ellos transgredan, que la gente transgreda esa transgresión, entonces dice el Rambam, en este caso tampoco no pueden anular la nueva ley que estableció la corte previa, inclusive si la corte current,
actual tiene más conocimiento y más influencia. הלכה ד' ויש לבית דין לעקור אף דברים אלו לפי שעה, אף על פי שהוא קטן מן הראשונים, שלא יהיו גזירות אלו חמורים מדברי תורה עצמה, שאפילו דברי תורה יש לכל בית דין לעקרו הוראת שעה. כיצד? בית דין שראו לחזק הדת ולעשות סייג כדי שלא יעבור העם על דברי תורה, מכים ועונשין שלא כדין, אבל אין קובעים הדבר לדורות ואומרים שלאחר כך היא. וכן אם ראו לפי שעה לבטל מצוות עשה או לעבור למצוות לא תעשה כדי להחזיר רבים לדת או להציל רבים מישראל ומקשר בדברים אחרים, עושים לפי מה שצריך השעה. כשם שהרופא חותך ידו או רגלו של זה כדי שיחיה כולו, כך בדין מורים בזמן מן הזמנים לעבור על קצת מצוות לפי שעה כדי שיקיימו כולן. כדרך שאמרו חכמים לשלם חלילה שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. Dice el Rambam algo muy interesante. Dice que cuando decimos que la corte posterior no tiene poder de anular instituciones rabínicas de cortes previas, eso es si lo quieren anular para siempre. Pero en el caso que ellos ven que en la situación actual hay que anular algo por un tiempo temporariamente, entonces ahí sí pueden anularlo temporariamente. ¿Sí? Dice Rambam, ¿por qué? Porque inclusive leyes bíblicas se pueden anular temporariamente si la corte entiende que es necesario para que la gente, es necesario para cuidar el resto, para que la gente pueda cumplir el resto de las leyes. Quizás a veces hay que anular temporariamente alguna otra ley. Entonces, siendo que inclusive se puede hacer con leyes bíblicas, seguro que se puede hacer con leyes rabínicas. El Rambam trae un ejemplo para eso. Dice, como un doctor, a veces una persona tiene una enfermedad, Hasu Shalom, en alguna parte de su cuerpo, entonces a veces hay que cortar esa parte del cuerpo para poder salvar el resto del cuerpo. Entonces, así también en este caso. Obviamente, esto es un tema muy sensible y tiene que ser hecho, puede solo ser dictado por la Suprema Corte de Jerusalén, de 71, gente obviamente de un conocimiento impresionante y muy piadosa, que toma estos temas muy seriamente y no solo por temas de conveniencia, etcétera. ¿Sí? O sea, no es algo que cualquiera que se le ocurre y le parece que así debe ser, obviamente no es un tema que cualquiera lo puede tomar en sus manos. Por ejemplo, el tema de Shabbat, ¿sí? Trae también el Rambam. Dice, hay una expresión que dicen nuestros sabios en el Tratado de Yumá, página 85b. Dicen que Jalel Shabbat Ahad, que Deish Yishmor Shabbatot Arbe. Hay un caso con una persona, si necesita transgredir el Shabbat para poder sobrevivir, entonces dicen obviamente que puede transgredir el Shabbat, porque si no transgrede este Shabbat y no va a sobrevivir, por ejemplo, si tiene que faenar algún animal para comer, o algún otro caso que es un tema de vida o muerte, entonces ahí sí, dice, ¿por qué? Para poder cumplir muchos otros Shabbatot va a tener que transgredir este Shabbat. Es un tema muy extenso que da para hablar mucho, quizás podemos hacer todo un shiur acerca del tema, pero sí, esto es lo que dice el Rambam acá. Halajá, hey, sigue el Rambam. Beitín. Oh, maybe because you, from the beginning you weren't able to? Well, that is. הלכה ה' בדין שנראה להם לגזור גזירה או לתקן תקנה או להנהיג מנהג צריכים להתיישב בדבר ולדעת תחילה אם רוב הציבור יכולים לעמוד בהן o אם אין יכולים לעמוד. Una cosa muy importante que dice el Rambam es que antes que la corte fija una nueva ley o una nueva costumbre, tienen que estimar verdaderamente si la congregación y si la generación pueden realmente vivir con esta nueva ley, si es algo que van a poder soportar. Y dice el Rambam algo muy famoso, que es que la corte no puede instituir una nueva ley que la mayoría de la congregación sobre la cual esta ley va a ser aplicable no pueden vivir por ella. Si es algo que la gente no va a poder cumplir, entonces de entrada tienen prohibido
¿sí? Tienen prohibido instituir en el primer lugar. Halajá Vav. הרי שגזרו בדין גזירה ודימו שרוב הקהל יכולים לעמוד בה. ואחר שגזרו פקפקו העם בו ולא פשטה ברוב הקהל, הרי זו בטלה ואינם רשאים לעקוף את העם ללכת בה. Dice el Rambam, no solo que de entrada tienen que realmente estimar si el pueblo puede vivir con esta nueva ley, o sea, no solo que no pueden instituir una nueva ley si el pueblo no va a poder cumplirla, sino si inclusive si ellos al principio pensaron que el pueblo va a poder cumplir esta ley y después se dieron cuenta que la gente se está volviendo loca, que la gente no puede cumplir esta ley, dice el Rambam, ellos no pueden forzar, no pueden imponer esta ley sobre la gente. Dice el Rambam, הלכה זין, גזרו ודימו שבשתה בכל ישראל ועמד לדבר כן שנים רבות, ולאחר זמן מרובה עמד בדין האחר, בדקו ישראל וראו שאין אותה גזירה פושטת בכל ישראל, יש לו רשות לבטל ואפילו היה פחות מבית דין הראשונים בחוכמה ובבניין. En el caso que una corte instituyó una nueva ley y esa corte pensó que la mayoría de la gente aceptó esa ley, por lo tanto, fijando a la ley como ley, como hecho. ¿Sí? Porque una vez que la gente lo aceptó y la gente puede vivir con esta nueva ley, entonces queda como un hecho. Y una corte posterior no puede anularlo solo en los casos que dijimos antes. Ahora, en el caso que ellos pensaron que la gente lo aceptó y después vino una corte posterior y se dio cuenta que de entrada nadie aceptó esa ley. O sea, fue una ley que completamente no fue aceptada porque la gente no podía vivir con esa ley. Entonces una corte posterior tiene permiso, puede ir y anular esa ley. ¿Por qué? Porque de entrada, aunque parecía ser que fue algo aceptado, de entrada nunca fue aceptado. Alajajet vechein bedin shehitir shnei dvarim ali maher latir davar shlishi vechol. Dice el Rambam, una corte que anuló dos instituciones rabínicas de cortes previas de acuerdo a las maneras, a las reglas que dijimos antes, dice no obstante que tenga mucho cuidado de no anular una tercera. O sea, si ya anular una institución rabínica previa se entiende, dos también, pero si ya están anulando tres parece que algo medio raro ahí, o sea, están anulando demasiado cosas. Al-Hatet הואיל ויש לבית דין לגזור ולאסור דבר המותר ויעמוד איסורי תורות וכן יש להם להטיל איסורי תורה לפי שעה, מהו זה שהזיל התורה לא תסיב עליו ולא תגרע ממנו? dice el רמב"ם שלא להוסיף על דברי תורה ולא לגרע מהם לקבוע הדבר לעולם בדבר שבו מן התורה בין בתורה שבכתב בין בתורה שבפה. כיצד? הרי כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו, מפי השמוע למדו שזה הכתוב אסור לבשל ולאכול בשר וחלב, בין בשר בהמה בין בשר חיה, אבל בשר העוף מותר בחלב מן התורה. אם יבוא בית דין ויטיל בשר חיה בחלב, הרי זה גורע. ואם יאסור בשר העוף ויאמר שהוא בכלל הגדי והוא אסור מן התורה, הרי זה מוסיף. אבל אם אמר בשר העוף מותר מן התורה, ואנו נאסור אותו ונודיע לעם שהוא גזירה שלא יבוא מן הדבר חובה ויאמרו, העוף מותר מפני שלא נתפרש, כך החיה מותרת שהרי לא נתפרשה. יבוא אחר לא אמר בשר בהמה מותרת חוץ מן העז. יבוא אחר לא אמר בשר העז מותר בחלב בפרה או הכבשה שלא נאמר אלא עמו שהוא מינו, ויבוא אחר לומר בחלב עז שאינו עמו מותר, שלא נאמר אלא עמו, לפיכך נאסר כל בשר בחלב אפילו בשר עוף, אין זה מוסיף ולעושה סייג לתורה וכן כל כיוצא בזה. Hace el Rambam una pregunta muy interesante y muy básica y dice, nosotros todos conocemos lo que dice en la Torá en Deuteronomio 13:1. Dice, dice, estas son las leyes de la Torá, dice, hacia el final de la Torá, dice, estas son las leyes, estos son los estatutos, no agregues nada ni saques nada. Entonces, ¿cómo podemos decir que nuestros sabios pueden agregar leyes y pueden sacar leyes? Entonces dice el Rambam acá, el tema clave acá es así, los sabios tienen prohibido decir que algo que dijo la Torá que está permitido, decir que la Torá dice que está prohibido. Ahora vamos a explicar. Y también tienen prohibido decir algo que la Torá dice que está prohibido, decir que la Torá dijo que está permitido.
Lo que sí pueden hacer, y lo que hicieron los sabios es tomar temas que la Torá permitió y decir, de acuerdo, la Torá está permitido, pero nosotros lo prohibimos. ¿Por qué? Por razón A, B y C. O algo que la Torá dice que está prohibido, nosotros decimos que está permitido por razón A, B y C. Por ejemplo, trae el Rambam un ejemplo. En la Torá dice, en la Torá dice que está prohibido cocinar un cordero en la leche de su madre. Nosotros sabemos por la Torá oral que vino por tradición desde Moshe Rabbeinu hasta nuestra generación, que cuando Dios pidió que eso sea escrito en la Torá, se refería a la prohibición de cocinar leche de un animal doméstico cuadrúpedo con carne de un animal doméstico cuadrúpedo. Mamífero, ¿sí? Excluyendo la prohibición de cocinar, sí, o sea, juntos obviamente, excluyendo la prohibición de cocinar leche mamífera con pollo. Bíblicamente, o sea, de acuerdo a la Torá, está permitido, inclusive de acuerdo a la tradición oral, está completamente permitido cocinar carne de pollo, carne de un ave, kasher, con leche mamífero, de una vaca. No obstante, nuestros sabios fueron y dijeron, si vamos siendo que la carne del pollo y la carne del animal, de los cuadrúpedos, de los mamíferos, es similar, o sea, los dos son llamados carne y tienen cualidades similares, entonces uno puede pensar que uno que no sabe va a ver un rabino comer pollo con leche, pollo con queso, y va a decir, se puede comer pollo, también se puede comer carne. Entonces instituyeron nuestros sabios para facilitar, o sea, para facilitar que quede más claro y que nadie llegue a transgredir la prohibición de comer carne con leche, instituyeron que también está prohibido comer o cocinar o usufructuar de una mezcla de carne de ave, o sea, pollo, con leche. Pero no dijeron, y acá está el punto clave, nuestros sabios nunca dijeron que eso es una prohibición bíblica, es una prohibición rabínica. Lo que dice en Deuteronomio 13:1, que está prohibido agregar o sacar, significa está prohibido decir que algo que la Torá nos dijo que está prohibido, está permitido, de acuerdo a la Torá, o algo que la Torá dijo que está permitido, decir que esto está prohibido bíblicamente, eso está prohibido. Pero agregar cercos y agregar leyes y costumbres nuevas para que la gente de esa generación no llegue a transgredir, o en algunos casos cuando hay que anular alguna ley bíblica, porque es imposible vivir de alguna otra manera, o sea, es imposible cumplir la Torá de alguna otra manera, por ejemplo en el caso de Shabbat, cuando uno es un tema de vida o muerte. Entonces ahí los jajamim pueden agregar o sacar, pero de vuelta nunca pueden decir bíblicamente, o sea, nunca toman lugar de una ley bíblica. Eso es lo que explica el Rambam en al-Hatet. Espero que quedó claro, si no quedó claro lo puedo volver a repetir. Y con esto concluimos el capítulo muy interesante de hoy, el segundo capítulo de Leyes de Mamrim. Si Dios quiere, mañana estudiaremos a las 22 horas un capítulo muy interesante sobre qué pasa si una persona no cree en la Torá oral, cuál es su estatus, y es un tema muy interesante del Zaken Mamre. Si Dios quiere, mañana a las 22 horas. Si hay alguna pregunta, por favor háganla. Vamos a parar la grabación y tomamos las preguntas hechas.